garantía de que la conexión, ahora en este momento Teresita comienza a grabar, además este encuentro queda grabado, se sube después a las redes, ¿no es cierto, Teresita? O sea que se puede volver a ver, y eventualmente, esto lo digo porque lo viví en un encuentro la semana pasada donde eran casi 100 personas, también en lo posible apagar la cámara, porque eso va a permitir que escuchemos bien a los disertantes y por supuesto después al final las vamos a abrir para que puedan estar en el espacio de pregunta y vernos. No lo digo obligatoriamente, pero si les parece bueno, eso va a ayudar a que el encuentro se desarrolle bien. Pero fundamentalmente los micrófonos. Lo que te quiero decir que era todo, mi comentario era ese, nada No, más. ningún problema, además hubo muchos saludos, no fue solo el tuyo, y nos parece bueno y lo marco como algo que es rico en alma, quiere decir que alma no solamente está para el ayuda formal, sino que se genera esto, ¿no es cierto?, afectuoso, Sí. de te vuelvo a ver y demás. Entonces, para nada malo lo tuyo, Mari, para nada. No, aparte yo creo que Mari apuntaba también al apoyo emocional, a la contención emocional, claro, que le ayudó mucho a Julio. Perfecto. Pero si quiere Mari, después lo hablamos por privado, supuesto. Es una buena idea. Bueno, y además puede ser un muy buen testimonio, obviamente. Bueno, ahora sí le voy a dar paso a presentarles al presidente del Comité Científico de la Asociación, el licenciado Juan Manuel Linares, que bueno, les va a dar unas palabras de bienvenida también a este encuentro. Está muteado, Juan. Buenas tardes a todos, gracias por la espera. Un gusto estar aquí presente, simplemente para presentar a la gente como presidente de la Comisión Directiva de ALMA. Quiero decir directamente que soy un sobreviviente directo de familiar con Alzheimer. Por lo tanto, creo que si no estás en esa posición es difícil. Creo que en algunas situaciones puedes expresar lo que se siente para aquellos que no conocen el Alzheimer o han tenido posibilidad de hacerlo, ver que nuestra organización ALMA está aquí para poder colaborar con todos ustedes. Desde ya que lo simplemente concreto a decir es que encontramos varios problemas en ALMA, concretamente, que tienen que ver con el problema de financiamiento que estamos atravesando como ONG debido a todo el tema de la falta de presencialidad. El segundo tema que nos afecta mucho es la negativa al uso de la tecnología por parte de la población y de la gente que ingresa. Tercero, que eso se supone que a medida que se va resolviendo nos permitirá ir llegando a cada vez más personas para visibilizar. Y en tercer y cuarto lugar, el aumento de la demencia poblacional a raíz de la pandemia, para todos conocido, que antes de la pandemia existía la demencia y enfermedades neurológicas ya de por sí existente. Tranquila, Mario. El uso, digamos, el escaso recurso humano disponible y exacto con nivel de capacitación para atender a todas las consultas y todos los aspectos que tienen, y la sobrecarga de horas hombre que cada familia, en cada casa, en cada lugar o en cada comunidad tiene que hacer frente en los tiempos de pandemia y con los recursos que tiene cada uno. Estos son los problemas que ALMA ha enfrentado durante bastante tiempo y yo quiero ponerlo en evidencia porque todos somos ALMA, los que vienen por primera vez, los que estamos saludándonos desde hace tiempo y los que van a ingresar a futuro, porque nos parece oportuno decir que el mes mundial del Alzheimer es ahora en septiembre. Y dentro de esas dificultades tenemos objetivos concretos a lograr, que es establecer dentro de la agenda pública el uso del concepto del Alzheimer, enfrentar todos los miedos y los estigmas que están en cada familia, en cada comunidad, en cada zona, concientizar a la sociedad toda, incluido Cava, siendo la ciudad más grande del país, donde a veces hay lugares donde la inexistencia y la falta de conocimiento de la existencia de ALMA, es decir, una asociación que lucha contra el mal de Alzheimer, me parece atroz que no lo sepamos, y el objetivo concreto nuestro de lograr establecer a nivel y a corto plazo la posibilidad de tener una ley nacional de Alzheimer que no está todavía ni siquiera presentada a nivel del Congreso de la Nación. Y de las 24 jurisdicciones que tenemos, quiero que lo sepan todo el mundo, porque la idea nuestra es transmitir esta información y tiene que correr como reguero de pólvora, es que solamente la provincia de Tucumán tiene una ley provincial de Alzheimer,
sancionada, pero no está reglamentada. Todo este tipo de cosas son instrumentos y dificultades con los que nosotros, los que trabajamos en el día a día, ALMA, y acá estamos desde hace 60 días, nosotros en esta comisión, desde ya que veníamos con otras comisiones anteriores también, luchar codo a codo con esto. Así que el mensaje final para dar entrada a Me Cuido, Te Cuido, es: aquí no sobra nadie de los que estamos presentes y los que no están presentes de manera virtual, y todos hacemos falta. Por lo tanto, el mensaje de saludos, bienvenida a ustedes y que disfruten la charla de dos especializados, licenciados en psicología, que pertenecen a la comisión directiva de ALMA, señora Gladys Valdese y Sandra Ragalsi. Bienvenida, tienen ustedes la palabra. Bueno, soy yo la que voy a presentar en primer lugar a la licenciada Sandra Ragalsi. Voy a decir brevemente, o no tan brevemente, todo su currículum. Sandra Ragalsi es psicóloga de la Universidad del Salvador, magíster en psico-inmunoneuroendocrinología de la Universidad del Salvador, perito de oficio del Poder Judicial de la Nación, especialista en psicodiagnóstico de Rorschach, neuropsicóloga de la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina. Coordina uno de los talleres de estimulación y en grupo de apoyo de familiares en ALMA. Así que, dada esta presentación, la dejo a Sandra para que... Bueno, muchísimas gracias, Nori. El de psicoinmunoneuroendocrinología es de Favaloro, el título, no de Salvador. Pero bueno, no importa. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Es un placer estar acá y compartir este momento, esta charla, este espacio. Mi charla va a estar dirigida al cuidador, el primer bloque al cuidador informal, y sobre todo desde una mirada integral como es la psicoinmunoneuroendocrinología. Bueno, yo voy a pasar un PowerPoint y ahí vamos a poder desarrollar la charla y las preguntas vendrán al final. Cuando quieras, Tere. Bueno, me cuido para cuidarte. Ya el título creo que lo dice todo. Porque si yo no estoy bien, no puedo estar con vos para ayudarte, cuidarte y acompañarte. Pasa, Tere. Bueno, cuando hablamos de cuidar, a mí me gusta siempre ir al origen de las palabras. ¿De dónde proviene la palabra cuidar? Proviene del latín cogitare, que significa poner atención, poner interés, poner el foco sería, ¿no? Vigilar, avistar, guardar. O sea, mirar con atención. Y esto implica, por supuesto, comunicación, el modo en que yo me comunico, implica confianza, implica compromiso en la labor que voy a emprender y sobre todo amor y empatía, que de la empatía después va a hablar mi colega Gladys Valdese. Bueno, las condiciones que se ponen en juego acá en estos puntos con el tema del cuidador es el siguiente. Primero hay que tener en cuenta la historia familiar. La historia familiar siempre nos atraviesa desde que nacemos y sobre todo en esta enfermedad que el impacto del diagnóstico es muy fuerte, porque pone en relieve las características, yo digo las miserias de cada familia, que todas las familias la tienen. Las familias son redes complicadas. Entonces, en la historia familiar voy a tener en cuenta quién es el paciente, qué rol desempeña en la familia el paciente, si el que está enfermo es la mujer, el varón, el que sostiene la familia, ¿sí? Por favor, apagan los micrófonos que me retumba. Por favor, gracias. Después hay que tener en cuenta también el tema del apego, es decir, cómo es ese vínculo, cuál es la historia del vínculo. ¿Es un vínculo fraterno? ¿Es un vínculo filial dependiente? Si la que tiene que ser la cuidadora es la mujer
por el hecho de ser la única hermana mujer, por ejemplo, siendo el enfermo la mamá o el papá, y los demás hermanos, ¿dónde están? ¿No? Siempre pasa que aparece un hijo puesto como chivo expiatorio en la familia, quiere decir aquel al cual le echan la culpa y es el más débil y el más vulnerable de la familia. Y pasa que a veces con los vínculos, el hijo preferido generalmente es el que no aparece. Y empiezan a ponerse a flor de piel estos vínculos familiares. También tiene que ver con la personalidad del cuidador, la experiencia que tenga el cuidador, el familiar, la edad, la disponibilidad horaria, es decir, acordarme que tengo una vida, tengo que cuidar a mi mamá o mi papá o a mi hermana, pero tengo una vida, tengo un trabajo y tengo hijos, tengo un marido. Entonces, ¿cómo coordino mi vida? Tiene que ver las condiciones emocionales también que se ponen en juego. Esto tiene que ver con la historia de los vínculos y la facilidad para realizar tareas tiene que ver con la organización y a qué le pongo prioridades. De todo esto va a depender que yo use esto como fuente de apoyo o como un disparador de estrés. Dentro de las modalidades vinculares, sabemos que hay cuidadores que sobreprotegen al enfermo, a la persona afectada, o que generan dependencia. Esto quiere decir que bloquean y que no lo dejan hacer, le facilitan, le abrochan los botones, le dan de comer en la boca, mientras que no es necesario que lo pueda hacer. ¿Sí? En vez de sostener las funciones, lo que hacen es bloquearlas o taparlas. También hay cuidadores que facilitan la autonomía, al contrario del anterior, estimulan, ayudan, apoyan, acompañan. También pasa que algunos cuidadores quieren dominar a la persona que cuida. Esto generalmente pasa cuando es un matrimonio, ¿no? Quieren dominar al cónyuge, a la persona que cuida, pensando que tienen la razón, mientras que no es así. También la persona que cuida domina al cuidador, la persona cuidada domina al cuidador. Tiene que ver con la historia del vínculo, nuevamente se repite y nos atraviesa, y con el lugar y los roles que cada uno ocupa en la familia. Pero cuando existe una relación en donde hay respeto, consideración mutua y sobre todo conciencia de situación, esto sería lo más parecido al bienestar. Bueno, acá sabemos que nosotros estamos metiéndonos en un mar que se llama estrés y en el cual tenemos que nadar con el tsunami. Entonces, teniendo una vista, sí, Tere, pasa. Teniendo una visión desde PINE, que es la visión de la psicoinmunoneuroendocrinología, desde PINE se piensa la persona en forma integral, con la unión cuerpo-mente y con el impacto emocional que tiene. En este cuerpo-mente, en esta unión, están implicadas las hormonas. Que nos Silvio, ¿podrías...? Hola. Silvio, silencia, por favor. Bueno, en la implicancia de las hormonas, oxitocina, dopamina, noradrenalina, que impactan sobre el cerebro y que tienen efecto... Perdón, quizás puedas silenciar vos. Quizás puedas silenciarlo vos, no se da cuenta. Silvino. En la casa del contador de Máximo. No lo puedo silenciar porque no soy la anfitriona. Silvino, tenés el micrófono encendido. Ahí está. Bueno, gracias. Bueno, desde la red PINE vemos cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente y nuestras emociones, reflejadas en la salud corporal. ¿Qué significa esto? Que funciona como una red, sistema inmunológico, endocrinológico, sistema nervioso y sistema psicológico. Bueno, pasa, Tere.
De esta forma yo voy a enfrentarme al estrés y voy a decir, ¿qué es estresante para mí? El estrés va a depender de la percepción o de la interpretación que hago de un evento. Esto no es igual para todos, es muy subjetivo. Lo que es estresante para mí, quizás no lo es para el otro y viceversa. También tiene que ver con la manera en que reacciono frente a estos eventos que van a depender de mi vulnerabilidad genética y del medio ambiente donde yo transcurrí los primeros años de vida, con los cuales aprendí a sobrevivir y aprendí a relacionarme. Y como dice un filósofo griego presocrático, no se sufre por las cosas en sí mismo, sino que es por la interpretación que hacemos de las cosas. O sea, la mirada que pongo, la perspectiva que pongo cuando tengo que enfrentar algo. Pasa, Tere. Entonces, de este modo, así como va a influir la mirada y la perspectiva que yo pongo sobre las cosas, y todo lo que vengo hablando sobre los vínculos y la historia de los afectos en la familia, el cerebro está conectado al sistema inmunológico, sistema endocrinológico, sistema nervioso central. Estos van a comunicar al resto de los sistemas todo lo que está pasando. Por eso desde Pine se considera que la adaptación y la supervivencia como emergentes de los diferentes sistemas están implicados y están cruzados. Bueno, ¿qué pasa con la sobrecarga del cuidador? Del cuidador informal, del cuidador familiar, de ese cuidador que es familiar, hay afectos, hay historia. Frente a una situación de estrés o sobrecarga, el cerebro percibe. ¿Qué percibe? Percibe un estado de alerta. ¿Cómo es el estado de alerta? El cortisol empieza a elevarse. Este cortisol, pasa, Tere, es bueno y es necesario en cierto estado para lograr una homeostasis. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando yo tengo que cuidar a alguien, cuando estoy manejando en la ruta, cuando estoy hablando ahora, o estoy dando un examen, tengo que estar alerta y tengo el cortisol elevado. Este cortisol provoca un estrés, pero es un estrés momentáneo, es un estrés agudo. Termina el evento, dejo de manejar, llegué a Mar del Plata, dejé de cuidar a la persona, dejé de hablar y el cortisol baja. Pero cuando el cortisol se mantiene sostenido en el tiempo, en este estado de alerta constante, ya se produce en exceso y en este caso es nocivo. ¿Y qué pasa? Va a producir deterioro cognitivo, va a producir depresión y también va a actuar como inmunosupresor. Quiere decir que produce citoquinas proinflamatorias, que son una de las citoquinas del sistema inmunológico que están involucradas, por ejemplo, en la enfermedad del cáncer. Entonces, ¿por qué me cuido y te cuido, y te cuido y me cuido? Porque las emociones son un estado psicobiológico que están influenciadas por los afectos y los pensamientos. Influyen directamente en la salud. Las personas que experimentan emociones negativas tienen mayor riesgo de enfermedad que las que experimentan emociones positivas. Las emociones negativas están íntimamente implicadas en la iniciación de cáncer, enfermedad cardiovascular, enfermedades autoinmunes. Está comprobado que son las personas que tienen mayor riesgo de contraer cualquier enfermedad. Sin embargo, las positivas están asociadas a un aumento de esta supervivencia, mejoran el sistema inmunológico, mejoran el riesgo de contraer diabetes. La teoría cognitiva de las emociones dice que la emoción y los sentimientos van a depender de los pensamientos y no de los hechos objetivos de la realidad. Aunque ustedes crean lo contrario, está comprobado que sentimos lo que pensamos y lo que interpretamos a partir de un hecho. Es nuestra interpretación lo que le da el sentido. Es nuestra interpretación lo que le da el sentido a las cosas. Entonces, con te cuido y me cuido, pasa, Tere. Gracias. La regulación emocional adecuada
es considerada un factor de bienestar, en donde las emociones son respuestas fisiológicas, transitorias, cognitivas y conductuales que constituyen una solución adaptativa para la supervivencia. Nosotros, desde que nacemos, estamos dentro de un sistema familiar en donde crecemos con un patrón vincular que venimos repitiendo. Y esto tiene que ver con lo que vivimos. Hay familias que se caracterizan porque son todos tristes, hay temor, ¿no? Vergüenza por todo, o culpa por todo, o se relacionan desde los gritos, desde la ira, desde el enojo. Entonces hay que tener en cuenta siempre que un estímulo sensorial llega al cerebro y el cerebro produce respuesta. Ahora, ¿qué pasa con la culpa? Pásalo, Tere. Con la culpa, sabemos que la culpa es una sensación interna en donde nosotros pensamos todo el tiempo que hemos hecho algo mal. Esto que hicimos mal, que creemos, puede ser que sea real, pero también, fundamentalmente, y la mayoría de las veces, es imaginaria, pero suficiente como para producir malestar. Esta culpa surge de creencias, de normas éticas. La emoción es negativa, es una emoción negativa la culpa. Se origina ya en la conciencia moral de nuestro crecimiento, de nuestras familias, desde nuestra infancia. Y se ve influenciada por la educación que hemos recibido y por los vínculos familiares que nos fueron atravesando. Entonces, pásalo, Tere. Nosotros sentimos culpa. ¿Culpa de qué? ¿Culpa por delegar el cuidado? ¿Culpa por pedir ayuda? ¿Culpa por hacer un día lo que a mí me gusta? ¿Siento culpa porque pido ayuda a mis hermanos para cuidar a mi mamá, a mi papá o algún familiar que puede ser un tío enfermo? ¿Y siento culpa por ir un día a la peluquería? ¿Siento culpa porque desde el vínculo familiar soy la única mujer y tengo que quedarme e hipotecar mi vida sin poder pedir ayuda? Entonces, pásatele. Gracias. En el me cuido y te cuido, me cuido para cuidarte mejor. Es un bienestar. Bienestar significa estar bien. Esto tiene que ir acompañado y ser concientizado cuando el cuidador debe saber en qué momento poder delegar. De este modo voy a evitar el agobio y voy a evitar tener una alerta constante con mi cortisol elevado, que me voy a enfermar y entonces no puedo cuidar. Voy a tener vulnerabilidad o resiliencia según la perspectiva que yo tenga de la situación. Entonces, pasa, Tere. Lo importante es tomarse tiempo para hacer lo que a uno le gusta, sin culpas. De este modo recargo energías y vuelvo diferente. Vuelvo con una sonrisa a mi casa para enfrentar el nuevo rol de cuidado. Tengo algo lindo para compartir y contar y enfrento mi tarea de cuidador más fortalecido. Listo. Muchas gracias a todos. Bueno, con respecto al rol del cuidador, es un rol difícil de tomar, se entiende, pero va a depender de cada uno de ustedes la perspectiva que ponga, el pedir ayuda, el saber delegar. La vida de ustedes tiene que estar cuidada y protegida para poder cuidar al cuidador, para poder cuidar al enfermo. Si no, el cuidador, si le pasa algo, se enferma antes, la persona enferma, nuestro familiar, va a terminar institucionalizado antes de tiempo porque nosotros no nos cuidamos. ¿Sí? Es un círculo, ¿se entiende? Vicioso. Entonces, hablando de cuidador informal, de cuidador familiar directo, yo quisiera ahora que dé su testimonio nuestra queridísima Celia Stambulski. Sí.
voy a presentar a Celia. Exactamente. Celia es, ante todo, voluntaria de la asociación. Sí. Es esposa de Gerardo, que esto es muy importante. Realiza asesoramientos personalizados, colabora desde ese lugar en la asociación y también acompaña en el grupo de apoyo a familiares y a cónyuges, si no me equivoco también a cónyuges, ¿no es cierto, Celia? Sí, a todos. Así que bueno, acompaño. con esta presentación de Celia, que realmente colabora muchísimo en esos aspectos en nuestra asociación, te dejo ahora a vos la palabra, volviendo a pedirles a todos, porque hay algunas personas todavía no tienen silenciado el micrófono, creo que ahora ya sí, la escuchamos a Celia. Bueno, buenas tardes. Como bien dijo Norita, mi marido empezó a los 56 años, le diagnosticaron Alzheimer. No teníamos idea, yo no tenía idea de qué se trataba, ni sabía lo que era, y lo que bueno que tuvo la neuróloga que me dijo que para que vaya a Alma, que había grupos, nada más. Bueno, gracias a Dios, tuve la valentía de llamar, porque a veces uno no sabe en la confusión qué hacer. Me acompañó mi hija, y cuando entré, tuve una charla ahí con el psicólogo y había otra acompañante más, y por suerte estaba mi hija. Yo no podía casi hablar, lloraba, 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 era una angustia terrible que yo tenía. Una vez que pude llenar el formulario y hablar un poco, cuando salimos le dije a mi hija, ya no estamos más solos. Sentí en ese momento un abrazo enorme de Alma que me iba a acompañar hacia el futuro. El futuro, bueno, va llegando muy rápido, porque tiene estos estadios que hay que ir adaptándose. Empecé en los grupos, también me pasó que al principio no podía hablar, lloraba mucho por la gran angustia que me daba todo, hasta que pude hablar. Yo estuve con Sandra desde el primer momento, y bueno, me fue guiando, y también los compañeros. Éramos todos pares, o sea que todos hablábamos el mismo idioma. Y a su vez, como me era poco el grupo, también empecé a hacer terapia con ella. Y ahí fue algo más importante en mí, porque me empezó a ayudar desde mí. El grupo es algo generalizado, y después siempre van quedando dudas, cosas, o cosas nuevas que aparecen en nuestro familiar, y cuando hay un amor tan grande, es más doloroso aún, ¿no? Pasaron varios años y el dolor sigue, pero sí con nuevas herramientas, con tácticas, con sacarse la culpa de encima, con no estar pensando en que si yo podría haber hecho esto o no lo habría hecho. Es un avance y un adelanto que uno, en los años que va llevando esto, siempre Sandra me decía, vos tenés que estar un paso más adelante. Pero esta enfermedad, desgraciadamente, cuando uno da un paso adelante, el familiar, el enfermo, está 2 pasos más adelante. O siempre hay que estar actualizado, porque nunca alcanza todo. Pero gracias a las tácticas, a los compañeros y a todo lo que uno va aprendiendo, y que escucha en el grupo a uno, se escucha, por ahí en ese momento no me sirvió a mí, le sirve a otro, y por ahí mi comentario le sirvió al otro, como que se puede, y así sucesivamente. Eso es el grupo, nos acompañamos Celia, todos. Sí. ¿podemos decir que aprendiste en los grupos y te sentiste acompañada? Sí, en los grupos aprendí un montón de herramientas, y siempre me sentí acompañada. Aparte tenemos un WhatsApp, que cualquier cosa uno también participa, y nunca me sentí sola, desde que empecé Alma. Y también quiero decir que nunca falté a los grupos. Antes lo hacíamos presencial, una vez al mes, y siempre yo ese día lo tenía reservado y nunca lo tocaba, porque para mí era re importante.
Y después me fui metiendo en otro grupo, y sentí que era una necesidad de todo lo que yo iba aprendiendo, de todo lo que me iba enriqueciendo, y el dolor que llevaba a transformarlo en algo positivo. Porque ¿de qué me servía aprender todo esto? Está bien, se lo aplico a mi marido, ¿y qué? Quedaría ahí. Hoy en día tengo una experiencia enorme. Yo digo, mi marido es mi gran maestro, es mi corazón, él es todo, por eso sigo adelante, él me da las fuerzas para poder seguir, porque esto es muy duro, es una enfermedad muy larga, y todavía creo que quedan muchos años para seguir adelante. Ahora tiene 64 y está en una etapa avanzada. Pero bueno, siempre relacionándome con gente, informándome, porque el no estar informado también es perjudicial, porque es como que no sabemos, y si tenemos la facilidad de poder aprender, de poder saber, o de poder comunicarnos con nuestros pares, con los grupos, es como que ya venimos ya más preparados a poder, porque es una lucha día a día esto. Por ejemplo, a mi marido le pasó que a él le agarraron convulsiones, que no, en esta enfermedad no se agarran convulsiones, o sea, no pertenece, no agarra en esta parte. Y yo no lo sabía, o sea, a través de mi experiencia, ya también digo que puede ser posible, aunque sea en un 1% de la población con Alzheimer, puede llegar a tener convulsiones. Entonces, uno ya también puede estar preparado para eso. Y el grupo acompaña un montón. Es fabuloso, y me siento reacompañada. Qué sé yo, es todo. Para mí, Alma... ¿Podés decir que aprendiste estrategias de cuidado? Un montón, un montonazo aprendí, un montón. Desde el hecho de cambiarle el llavero, por ejemplo, para que no lo hacerlo sentir mal a Gerardo, por ejemplo, le dejamos el mismo llavero con otras llaves. Entonces él quería abrir la puerta y no podía abrir, porque ellos, no es que él se quería escapar, quería salir a la calle, pero en ese querer ir a la calle se podía ir a cualquier lado, como pasó. Pero al tener su llavero, lo importante que es como que era de él. Entonces, claro, nadie le sacó las llaves. Celia, te quería hacer una pregunta. Vos, como familiar y cuidadora informal, ¿notás que a partir de tu experiencia con la participación en los grupos, con tu terapia, pudiste ver, porque la enfermedad, el diagnóstico produce mucha bronca, ¿sí? Uno se enoja con la enfermedad, pero uno a veces se enoja con el familiar, pero en realidad uno está enojado con la enfermedad, ¿no? ¿Pudiste aprender a cambiar la perspectiva respecto a eso? Sí, más que nada enojada no estaba, sino que era tanto la saturación que tenía de estar las 24 horas con él, que no podía dormir, que estaba todo el día cambiándolo, que no podía disfrutarlo de él. O sea que caíste en un estrés crónico. Sí, y tuviste que hacer consulta con psiquiatra. Sí, tuve estrés del cuidador. Claro. Porque yo cuando fui a la psiquiatra, porque pensé que yo tenía un problema, le dije que me haga un electro y todo eso, y me dice, vos no tenés nada, vos lo que tenés es un estrés del cuidador. Bueno, desde ahí en más, bueno, la cabeza la tenía quemada, porque yo hacía... Porque estabas en alerta constante. De noche y de día. Y hacía yo 3 turnos de enfermeras, porque las enfermeras se cambian cada 8 horas y yo hacía las 24 horas para él. O sea, que yo, pero como uno entra en automático, no se da cuenta, sino que la familia se da cuenta. Y cuando empezamos en el grupo a hablar, si alguna vez lo íbamos a internar en un principio, que es un comentario siempre en el grupo, yo decía, no, es como que lo veía muy lejano.
pero gracias a la participación del grupo, que siempre fue continua, y siempre fuimos trabajando el tema, el día que yo dije, hasta aquí llegué, fue el momento exacto en que lo internamos. Y de ahí en más, claro que lloré, sufrí, lo siento, me falta, pero cuando estoy con él lo disfruto, así como puedo. Yo ya no podía seguir. Y aparte por lo que dice a veces la gente, ¿cómo lo internaste? ¿Cómo? Es como que te hacen sentir mal. Pero desde la fortaleza que yo tengo, ¿qué hace el grupo? Sentirnos fuertes. La persona que está a cargo, en este caso Sandra, nos hace dar fortaleza a esta necesidad de seguir adelante, que nadie nos puede debilitar. Entonces no nos tenemos que dejar llevar por lo que nos diga la gente, sino por nuestro aprendizaje, nuestras herramientas y lo que dice nuestro corazón. Nos tenemos que escuchar cuando ya no damos más. Y eso es re importante. Saber escuchar el alerta y saber detectar cuál es el momento para delegar, ya sea para una institucionalización o ya sea para delegar en un cuidador formal, que esa va a ser la charla de la licenciada Vangueses. Claro, y aparte lo que uno tiene que se va de foco. O sea, yo ya no estaba centrada en mi vida. Yo tengo hijos, nietos y todo, pero era como que ya era él, era mi marido y nadie más, ni yo. Como que yo también me corrí, me descuidé. Y bueno, con el tiempo, escuchar, por suerte ya ahora no tengo culpa, en un principio la culpa, yo hacía aquagym y digo, yo estoy haciendo aquagym y mi marido no está en el hogar, después otra vez quería ir a ver a Valeria Lynch, digo, yo voy a estar en el teatro y él va a estar ahí adentro, y hoy en día puedo decir, hoy disfruto de un espectáculo porque yo sé que él está bien, y eso me da una tranquilidad, un alivio al alma, que todo es aprendizaje. Acá ¿Puedo no hay agregar nada. algo? Respecto a lo que vos decías, también la importancia de salir del sentimiento de omnipotencia, ¿no? Uno cree que es omnipotente, que nunca le va a pasar nada y que quiere estar en todo. Sin embargo, el cuidador necesita espacio para él mismo y sabe que las cosas que tengan que pasar van a pasar y no van a depender de nadie, no va a depender del cuidador, ¿sí? La enfermedad va a avanzar, no va a depender del cuidador. Sí, lo que podemos hacer, cuidándonos para cuidarlo, brindarle mejor calidad de vida. Y esa calidad de vida va a ser enlentecer el avance de los síntomas. Sandra, pero eso, lo que yo siempre digo, se aprende en los grupos. Claro, porque sí. Los grupos son tan ricos, son tan jugosos, son 2 horas, pero todo lo que se saca la información, la escucha, es tan importante que uno lo alivia, o por ahí queda mal por algo conmovedor que pasó, pero es un enriquecimiento día a día. Por eso el grupo es esencial para poder seguir esto adelante. Y aparte de mi marido, al ser joven, sé que me esperan muchos años, pero yo ya sé cómo viene, cada vez cómo va pasando y cómo termina. Pero bueno, yo voy paso a paso, pero por lo menos estoy informada. Y eso es de una gran tranquilidad. Y agradezco a Alma por estar siempre y toda mi ayuda, y mi corazón está en Alma. Gracias, Celia. De nada. Bueno, antes de dar paso a la licenciada Gladys Vangueses, que va a tener el próximo espacio, algunos avisitos. Uno es que se habilita en el chat las preguntas. Ustedes ya, si hay algunas inquietudes, pueden empezar a escribirlas en el chat, que hacia el final se irán respondiendo. Por otro lado, les queremos avisar, primero, que el 9 está, ya ahí está el grupo de apoyo de los días, de los segundos martes, ¿no es cierto, Celia? El próximo, sí. No es martes, es el jueves. ¿Son según de cónyuge o de familiar? El de familiares. El de familiares es el segundo y cuarto jueves de cada mes.
para que aquellos que están escuchando ahora todo esto Perdón, estén segundo, interesados, cuarto y el segundo viernes también. el que segundo coordino. viernes de familiares. Bueno, toda esa información que ustedes quieran tener sobre inscripción a grupos de apoyo, saben que lo tienen que hacer ingresando o mandando un mail acá le pido a Teresita que me dé bien la info de a dónde tienen que escribir, para anotarse en los grupos de apoyo. Ahí Teresita lo va a dejar seguramente escrito en el chat para que el que quiera inscribirse lo pueda hacer. Y por otro lado, recordarles las próximas 3 charlas importantes que va a haber, que son el próximo lunes, va a haber una charla sobre certificado único de discapacidad, pero gracias a Dios ya ha colmado la capacidad del Zoom. Esta charla tiene más de 100 personas que ya se han inscrito, así que esa charla también se va a subir a las redes, por si alguno se quiso anotar y no llegó, y es probable que se repita en algún momento de este mes o de los que siguen, porque nosotros estamos celebrando hoy, ahora el mes mundial del Alzheimer, pero el Alzheimer es todos los días de todo el año. El día 13 de septiembre, otra charla muy interesante, que es sobre prevención. La prevención nos permite reducir el riesgo de demencia. Anoten, lunes 13 de septiembre, todas están de todos modos en la página de Alma. Y el 24 de septiembre se va a tratar el tema tan delicado y tan sensible que es la institucionalización. ¿Cuándo tomar la decisión? ¿Qué nos pasa ante eso? Así que agenden esas charlas que es importante. Ya pueden ir haciendo las preguntas. Y le doy el paso ahora sí a la licenciada Gladys Vangueses, quien es, sí. Pregunta operativa. ¿El mismo ID podemos usar o hay que anotarse por mail para cada charla? No, hay que ingresar en la agenda, porque en la agenda están los formularios de ingreso, como hicieron a esta, para cada una de ellas. Bien, la licenciada Gladys Vangueses es licenciada en Psicología de la Universidad, recibida de la Universidad de Buenos Aires, psicóloga clínica con orientación cognitiva conductual, especialista en geriatría y rehabilitación cognitiva, profesional docente en capacitaciones, coordina talleres de prevención de alma, el taller de la memoria y el taller Alma en Acción, y grupos de apoyo para familiares de personas con Alzheimer y otras demencias también aquí en Alma. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más, un placer. Bueno, yo voy a abocarme a lo que es la parte del cuidador externo, el cuidador formal, el cuidador profesional, pero eso no significa que algunos de los puntos que yo mencione no estén en concordancia con también lo que es un cuidador familiar. Así que damos comienzo a las plantillas, Teresita. Bien, el cuidador externo. Si bien Sandra ya se refirió a todo el tema de lo que es el estrés, considerábamos nosotras que es un punto nodal respecto de esta complejidad. Así que yo voy a ahondar un poquito también en esto, porque el cuidador externo, ese cuidador profesional que va a ingresar a ese domicilio, que se va a hacer cargo de este paciente, tiene que tener en cuenta lo que esta familia está padeciendo. Siguiente, Teresita, por favor. Bien. ¿Por qué y cuándo recurrir a un cuidador externo formal? ¿Por qué? Porque esto lo que provoca, partiendo desde la familia, provoca una influencia notable en la vida cotidiana. Es decir, ese familiar cuidador se ve atravesado, se ve interpelado en su vida diaria, ya sea laboral, familiar, social. O sea, hay algo que se modifica, hay algo que deja de ser como era de manera anterior. Por lo tanto, esto provoca un gran impacto físico, psíquico, social y familiar. Físico,
en el sentido de, me estoy ocupando de mi familiar querido, me estoy ocupando de la salud de ese otro, pero empiezo a descuidar mi propia salud. Muchas veces sucede que los familiares cuidadores empiezan a sentirse mal físicamente, un dolor de cabeza, un dolor de espalda, una articulación que no funciona bien, pero no me ocupo de mí. Lo que decía Sandra, para cuidarte yo me tengo que cuidar primariamente. Entonces, se observa que hay complicaciones a veces físicas en la salud del cuidador familiar porque se abandona, porque el objetivo está puesto solamente en el otro. Por supuesto, esto trae aparejado cuestiones psíquicas. Emocionalmente ya no estoy bien predispuesto, estoy agotado, tengo cansancio, tengo sueño, tengo desorientación, me siento abrumado. Social, ¿de qué manera? Me recluyo. Estoy tan abocado a ocuparme de mi familiar que dejo de relacionarme con el mundo exterior, con mis amigos, con espacios, más allá de que hoy estamos atravesando una coyuntura particular que ha sido esta pandemia, donde nos ha mantenido bastante encerrados en nuestras casas y donde muchas cosas no pudimos hacer, pero de todos modos, aún en pandemia, podemos estar conectados tecnológicamente hoy más que nunca con otras personas. Sin embargo, el cuidador familiar está tan abocado a ese rol de cuidador que descuida hasta conversaciones telefónicas con un amigo, con alguien que pueda hablar de otros temas, de otras cosas que no tengan que ver con la enfermedad. Y también hay un impacto familiar. ¿En qué sentido? Generalmente en el caso de cuando quien padece el Alzheimer o la demencia que fuere, se trata de su papá, de su mamá, tal vez esa persona está en lo que nosotros denominamos una línea de tiempo, que es el ciclo vital de la vida, donde por un lado yo estoy ubicado como hijo, pero también soy esposo, soy esposa, tengo hijos, soy padre, entonces me ocupo de cuidar a mi papá, a mi mamá, y también tengo que cuidar de mis propios hijos. Y esto muchas veces trae aparejado una crisis familiar en este otro grupo familiar que tengo. En el caso de los cónyuges, por supuesto, es un impacto, porque ¿quién está afectado? Mi compañero de toda la vida. Entonces, el impacto familiar es muy grande también. Esto lo tenemos que pensar como, yo digo, una pirámide invertida, ¿no? Donde me voy achicando, me voy despersonalizando, me voy desintegrando lentamente. ¿Y esto qué me trae? Irritabilidad y enojo, como decía, como antes se ha mencionado también. O sea, estoy enojado porque de pronto tengo como una lucha interna. Yo quiero, pero no puedo. Quisiera tener una salida, quisiera ir a comer afuera, pero resulta que tuve que salir corriendo porque papá o mamá se fue a hacer un mandado y está perdido en el barrio. Tengo un plan de salida y tal vez lo tengo que truncar porque alguna cosa aconteció en el domicilio de mi padre o de mi madre. O aún, si soy soltero y vivo con ellos, algo puede suceder que se terminó el plan que yo tenía. Quiero avanzar tal vez bien en mi trabajo, quiero avanzar en mis estudios, pero estoy tan tomado por la realidad que me atraviesa de esta enfermedad, de ese ser querido, que inevitablemente la irritabilidad y el enojo están presentes. ¿Esto qué es lo que trae? Lo que muy bien explicó Sandra, estrés, el famoso estrés. O bien podríamos decirle el síndrome de burnout, que significa que es justamente el estrés del cuidador, más comúnmente conocido como el estrés de
la cabeza quemada. Literalmente la persona siente que tiene la cabeza quemada. Y esto se da en los cuidadores familiares, pero ojo, que también se da en el personal de salud. ¿Esto dónde lo hemos visto? Si nos tomamos como referencia, vuelvo a remitirme a la pandemia, lo ha transitado todo nuestro personal de salud, los médicos, los enfermeros, tan abrumados por esta realidad que nos ha atravesado, tratando de poder hacer lo mejor posible por nuestros enfermos. Bueno, se termina con un estrés y con un síndrome de cabeza quemada muy importante. Volviendo a lo que es la familia, si yo paso por toda esta escala de situaciones, inevitablemente voy a terminar angustiado y con periodos de depresión, lo cual es sumamente angustiante. La estoy pasando mal. Tengo periodos donde literalmente me siento paralizado, me siento que no puedo más con esto, no sé para dónde seguir. Siguiente, por favor, Teresita. Bien. Entramos concretamente a lo que es nuestro cuidador externo formal. El cuidador externo formal tiene que estar capacitado. Si no está capacitado, no sirve para esta tarea. Para acompañar a un paciente con Alzheimer o con la demencia que sea, no puede ser cualquier cuidador. Yo muchas veces escucho que tengo pacientes, hijos, que me dicen, estoy pensando que tal vez podría venir a cuidar a mi mamá o mi papá, la sobrina de fulanito, la señora de enfrente, o tal vez alguien como cuidador dice, voy a cuidar a un abuelito que perdió la memoria. Bueno, no serían los cuidadores adecuados para esta patología, porque un cuidador que se haga cargo de un paciente con Alzheimer realmente tiene que estar muy en tema. ¿Y cómo voy a estar en tema? Tengo que tener el conocimiento del diagnóstico, tengo que tener un ABC mínimo sobre qué me voy a encontrar, qué es lo que ese paciente va a transitar en el día a día. O sea, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que va hacia un camino de ida, pero no hay retorno. Es una enfermedad que se va a ir complejizando con el paso del tiempo. Y esto yo, como cuidador externo, lo tengo que tener claro, si voy a asumir ese compromiso. Eso es en relación al paciente, pero también tengo que tener en relación... Perdón, algún micrófono que se abrió. Tengo que tener muy claro lo que es ese diagnóstico en relación a lo que es propiamente dicha la enfermedad, pero no hay un dato que no es menor y que es conocer la historia de vida del paciente. ¿Qué significa conocer la historia de vida del paciente? ¿Cómo la indago? Obviamente, haciendo preguntas. ¿A quién será? Al círculo cercano, a la familia próxima. ¿Quién fue mi paciente? Este paciente con el cual yo me enfrento, este paciente con el cual yo asumo la responsabilidad de acompañarlo de ahora en más. ¿Quién fue fulanito de tal? ¿Trabajó, no trabajó? ¿De qué trabajó? ¿Estudió, no estudió? ¿Qué estudió? ¿Tuvo un hobby? ¿Hacía deportes? ¿Quién era? ¿Quién fue? Todos, absolutamente todos nosotros tenemos una historia de vida que nos conforma de alguna manera. No perder de vista esto, porque aún hoy, en este presente, con un ser humano que esté atravesando esta patología, fue un ser humano que tuvo una vida, y algo de eso que tuvo, seguramente en algún momento de este presente lo vamos a pesquisar de alguna manera. Van a ser datos. Yo les digo datos.
si acá tengo entendido que en este encuentro se han anotado bastante, hay unos cuantos cuidadores externos, profesionales, gente, hay que recolectar datos. ¿Quién es mi paciente? ¿Quién fue mi paciente? Porque eso es lo que, así como antes Sandra hablaba de las estrategias en relación a la familia, por los menesteres domésticos, el cuidador profesional externo también va a utilizar estrategias, herramientas para poder reconducir a su paciente, para poder acompañarlo en el día a día. Entonces, es importantísimo saber quién era mi paciente, quién fue, porque algo de lo que fue, no les quepa duda que sigue existiendo dentro de él. Siguiente, por favor. Bien. Tengo que tener herramientas, tengo que tener recursos para hacer bien mi trabajo, pero ¿qué tengo que tener básicamente claro? Que los pacientes no son todos iguales, como no lo somos ninguno de nosotros. Los seres humanos, ¿qué somos? Singulares, particulares, individuales. Lo mismo nuestros pacientes. Si yo pude incorporar ciertos conocimientos en relación a lo que fue mi paciente antes de la enfermedad, yo podré pesquisar de qué manera poder cubrir las necesidades de mi paciente. Cada paciente tendrá una necesidad diferente. Entonces, voy a tener que tener claro qué tipo de reserva cognitiva tiene mi paciente y este esquema. ¿Es un paciente que está iniciando la enfermedad? ¿Es un paciente que está en un término medio? ¿O es un paciente que ya está con una enfermedad muy avanzada? Eso, por supuesto, es básico. Es el ABC para poder entender, para poder yo plantearme qué recursos tengo para implementar en el día a día con mi paciente. Entonces, bien, supongamos que estamos en un estadio inicial, bueno, tendré pacientes con los que podré leerles un libro, podré mostrarles algo que le pueda llegar a resultar entretenido. Si hay bastante reserva cognitiva, podremos hacer algún juego de mesa, jugar a las cartas, jugar a un ajedrez, con los errores que por supuesto puedan darse en medio de la partida, porque se cometen errores en su estrategia de juego, cosa que nosotros por supuesto dejaremos pasar. Podemos salir a caminar, si es posible, a dar una vuelta a manzana, a un parque, más allá de nuestra pandemia. Okay. Pero tener en claro que cada paciente lo podemos acompañar y entretener de maneras diferentes, que estarán en relación con lo que ese sujeto es, con lo que ese sujeto fue antes de la... No vi ahí. Yo apagué ¿cómo es? Silenciamos, por favor. ¿Lo necesitas? No. ¿Se puede silenciar? Bueno, entonces después lo prendo. No, si no, pues, yo sabía que vos. ¿Se puede ubicar quién tiene el micrófono abierto? Gracias. A ver. Ana Teresa tiene el micrófono abierto. ¿Quién es? Bueno. Ana Teresa, ¿escuchan ahí en el domicilio de Ana Teresa para cerrar el micrófono? Bien, muy bien. Siguiente, por favor, Teresita. Bueno, algo básico, absolutamente básico para poder yo emprender bien mi tarea, y que es empatizar con el paciente. ¿Qué es la empatía? Creo que es algo, es una definición que muchas han escuchado y que tiene que ver con ponerme en el lugar del otro, entender lo que el otro está atravesando, comprender las necesidades del otro y yo actuar en consecuencia.
hago empatía con mi paciente. Entonces, si nos ubicamos frente a pacientes que tal vez están en un inicio de la enfermedad, que tienen cierto grado de conciencia de lo que el camino les va a deparar, es algo muy complejo, muy complicado. Entonces, no es lo mismo que un paciente se dé cuenta de lo que le está sucediendo, de lo que lo atraviesa, que otro que ya no tiene conciencia de ello. Esto, por eso insisto, se da en los pacientes de inicio de la enfermedad. Ustedes saben que, bueno, uno siempre asocia el Alzheimer con el adulto muy mayor, gente de 80 años, de 80 y pico, pero bueno, lamentablemente tenemos, hay casos de gente joven donde ya empieza a darse síntomas de Alzheimer, gente de 55, 58, 60 años, gente muy joven, muy joven. Entonces, en ese inicio, donde todavía hay cierta conciencia, cuando se recibe ese diagnóstico, wow, es muy duro para ese paciente, que tiene esos primeros periodos de conciencia de todo lo que va a venir. Entonces yo, cuidador externo, tengo que empatizar con esa situación, que obviamente no es nada agradable. Pero yo no solo tengo que empatizar con el paciente, tengo que poder empatizar también con la familia, porque esto, gente, provoca un impacto sumamente duro, sumamente angustiante en ese grupo familiar. ¿Por qué? Porque ese ser querido, que si hay una frasecita, Celia también está conmigo como voluntaria en el grupo de apoyo, Celia, si yo repito la frase que repito es, ese ser querido ya no es más quien era, dejó de ser quien era, dejó de ser quien era, y eso es muy doloroso. Entonces yo, cuidador externo, tengo que poder tener esa cintura, esa comprensión, esa empatía de entender que yo voy a trabajar con este paciente, pero este paciente tiene a su alrededor una familia que está sufriendo, una familia que la está pasando mal. Empatizo con mi paciente, pero hago todo lo posible para empatizar con la familia de mi paciente. Siguiente, por favor. Bueno, la empatía, si la desmenuzamos, podemos hablar de lo que es un mapa de la empatía. La empatía, como dije recién, me pongo en el lugar del otro. Pero ¿cómo la puedo hacer operativa? ¿Cómo hago operativa la empatía? ¿Cómo la desmenuzo? Bien, básicamente yo, cuidador externo, tengo que tener claro qué piensa, qué siente mi paciente. Y que esto va a estar en relación, si yo conocí la historia de vida de mi paciente y yo pude pesquisar sus gustos, las cosas que le hacen bien, las cosas que le interesan, entonces voy a estar en concordancia con poder pesquisar qué es lo que piensa, qué es lo que siente. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué quiere? ¿Qué no quiere? Porque, ojo, que esté demenciado no significa que el paciente no tenga deseos. No significa que el paciente ya no esté más habilitado para hacer algo, para hacer cosas de la vida. Como dijo antes Sandra, o sea, lejos está la confusión, mejor dicho, la confusión que hay veces determinados cuidadores piensan, está demenciado, listo. Está sentadito en la silla y mira el techo y la pared. No, la verdad es que no. Tenemos que tratar de ir en busca de poder darle determinadas actividades, determinadas situaciones, que él se sienta de alguna manera, que él pueda percibir de alguna manera que es un sujeto activo en la vida todavía. Insisto, desde ya,
estará alineado con el estado, con el posicionamiento de la enfermedad, inicio, medio, avanzado. Eso, por supuesto, que se tiene en cuenta. Pero aún en estados avanzados hay cosas que se manifiestan, hay cosas que tenemos que poder pesquisar de lo que siente y de lo que piensa nuestro paciente. ¿Y cómo sabemos? Perdón. Soy Sandra. Sería como sostener la dignidad del paciente, ¿no? Perfecto. No te me adelantes a mi broche, pará. Bueno, ¿qué piensa, qué siente? ¿Cómo me doy cuenta? Tengo que estar en alerta, que oye, que mira. Y acá, en qué oye, voy a introducir un tema que es pero sumamente interesante, gente, y es la música. La música. Si yo conocí la vida, la historia de vida de mi paciente, y pude pesquisar cuáles eran sus gustos, ¿qué música escuchaba? ¿Qué música le gusta? ¿El tango, folclore, moderno, rock, clásico, lo que sea? Bueno, vamos a ponerla que escuche música. Yo les puedo asegurar, y hay muchos videitos ahí polulando en el internet en relación a pacientes que aún ya han perdido el habla, que ya no pueden comunicarse con la palabra, y sin embargo se pueden comunicar a través de la música. O sea, se ha comprobado que la música realmente es sumamente placentero, es un momento de regocijo pleno para el paciente. Hace poco, bueno, me mandaron un videíto que circuló mucho en las redes, tal vez algunos de ustedes lo vieron, de una bailarina clásica con Alzheimer que ya estaba institucionalizada, y su médico tratante, ella está en silla de ruedas, apática, abúlica, y su médico le pone auriculares con la música de lo que ella bailaba como bailarina clásica. Y quien no lo ha visto el video, es realmente muy, muy emocionante ver cómo ella está ahí ensimismada y caída, y de golpe escucha la música clásica que ella bailaba, y empieza a mover los brazos, hay algo que la conecta, hay algo que le disparó. ¿Quién fue? Esto que yo les digo, la historia de vida del ser humano. Yo fui eso. No tengo claro qué, pero tengo claro que esta música me moviliza, que esta música me hace bien. Así que, si aquí hay presentes cuidadores externos, profesionales, tengan este recurso a mano. La música mueve montañas. No solo por el gusto, no solo porque la bailo, tal vez también porque ha tocado un instrumento. Es un don que les diría prácticamente no se pierde aún estando demenciado. Y de hecho, ahora al finalizar vamos a pasar un videíto que da ejemplo de esto, pero lo vemos luego. Bien, ¿qué mira? ¿Qué mira mi paciente? Mi paciente se entretiene con la televisión, se entretiene con un libro, se entretiene con una lámina. Las fotos, el recurso de las fotos. Insisto también, aún en estos pacientes que han perdido el habla, que ya no pueden comunicarse verbalmente, un disparador maravilloso son las fotos. Lamentablemente en papel ya se van perdiendo, pero todavía, ¿no? Estamos en una transición generacional que todavía hay fotopapel, y agarrar esa cajita o esos álbumes viejos de fotos, y ustedes le ponen fotos de antaño,
y es de una gran emoción y tal vez puedan balbucear alguna palabra determinada y tal vez con su dedo marquen un rostro que algo les dispara, algo les dispara. Interactuar con la fotografía realmente es muy emocionante y es otra forma de comunicarnos. Acá todo esto es comunicación con nuestro paciente. Por supuesto, que oye, que mira, bueno, ¿qué nos dice? ¿Qué hace exactamente? Tenemos que poder pesquisar qué nos está diciendo, aún no utilice la palabra. Los seres humanos, por supuesto, todos nosotros, nos comunicamos con la palabra, pero somos seres con gestos, nuestro rostro habla. Yo puedo estar con la boca cerrada, pero puedo estar transmitiendo algo. Entonces, el cuidador tiene que poder pesquisar, escanear el rostro de su paciente. Tiene que poder pesquisar de qué manera mi paciente, si ya no tiene la palabra, intenta decirme algo. Es algo para ser tenido muy en cuenta, porque en el caso de, se me ocurre pensar ahora, hay pacientes que son muy tranquilos, hay pacientes que son inquietos, hay pacientes que son agresivos por momentos, ¿no? Donde hay que recurrir a las medicaciones para estabilizar un poco, en fin, que se hacen lo que podemos decir el berrinche de oposicionismo, ¿no? No, o sea, no quiero el medicamento, no quiero mi comida, no me quiero bañar, no. Bueno, pero tal vez esa crisis oposicionista se dio porque previamente hay algo que a nuestro paciente lo alteró. Entonces yo tengo que poder pesquisar qué cosa puede llegar a ser el desencadenante de otra y evitar de esta manera una crisis en mi paciente. Entonces, poder pesquisar esto, poder escanear, poder darme cuenta qué lo pone bien, qué lo pone mal. Y en este sentido también, y retornando un poquitito con la familia, hago de nuevo un gancho con lo que es la familia, el cuidador externo debe también, en esto que yo decía antes, empatizar con la familia, y yo tengo que tener como un escaneo de quién acompaña a esta persona. Todos los hijos no se comportan de la misma manera. Eso lo vemos cotidianamente, ¿no es cierto, Sandra? En los grupos que tenemos casos de un papá, una mamá demenciada, y vienen a nuestros grupos, somos 3 hermanos, pero me ocupo yo solo o yo sola. Somos 5 hermanos, pero nos ocupamos 2 nada más. Bien. Esto no es un dato menor para el cuidador. Esto el cuidador lo tiene que tener en claro. ¿Por qué? Porque, bueno, ese que más está allegado a la situación, que está más compenetrado con esta altísima complejidad, será el aliado para nosotros. Bueno, mira, tu papá necesita esto, tu mamá necesita lo otro, fíjate si podés conseguir tal cosa, tal otra. O sea, es algo para ser tenido en cuenta también. Y hay hijos que alteran a sus papás. El hijo que es más negador, el hijo que no tiene tan claro qué es lo que está atravesando su papá o su mamá, o sea, hablemos concretamente de la negación. Entonces viene con un discurso a visitar a su papá, a su mamá, que lejos de ayudar, más bien complica. A ver, les hago una escena, porque yo las he vivido, yo he hecho mucha estimulación cognitiva a domicilio, y me ha pasado de estar con mi paciente tranquilo, trabajando, en alguna actividad determinada, y llega el hijo que no entiende nada de esto, y realmente
lo saca de su eje, lo saca de esa armonía que se había logrado a través de todo el trabajo que hace el cuidador o que hace, ¿no?, quien está en la estimulación cognitiva. Entonces, esto es un brochecito que les traigo a colación, que se me escapó tal vez de decirlo de antes, pero es importante tener claro cómo funciona cada integrante de la familia, para saber, este cuidador externo, ¿a quién recurro? ¿Quién va a venir a visitar? ¿Fulano, sultano? Bueno, y yo me preparo en consecuencia para saber si mi paciente hoy va a tener alguna crisis o no. Porque a veces sucede eso. Hijos que no comprenden bien lo que está sucediendo nos provocan determinado tipo de crisis en nuestro paciente. Bien. Este mapa de empatía, cuando yo tengo claro qué es lo que piensa mi paciente, qué es lo que le gusta escuchar, qué es lo que ve, qué es lo que intenta decirnos, es lo que nos va a dar la claridad absoluta de poder comprender qué miedos tiene mi paciente o de qué manera lo podemos motivar. Si yo tengo claro este pequeño mapa de empatía, yo voy a poder comprender las frustraciones de mi paciente, los obstáculos de que yo le hablaba anteriormente en esos inicios de la enfermedad, cuando el paciente todavía es consciente de lo que atraviesa. Bueno, hago foco y veo cómo lo acompaño. Desde el otro punto de vista, si yo escucho y presto atención a los deseos y a las necesidades que también antes yo les mencionaba, ahí será una conjunción maravillosa para yo poder motivar a mi paciente. Ahora bien, en esta conclusión, yo ya voy cerrando, vamos a pasar un videíto, pero en esta conclusión y tomando un poco lo que antes Sandra decía, queridos cuidadores externos, querida familia, ¿qué es lo que vamos en busca? Es de darle a nuestro ser querido o a nuestro paciente una mejor calidad de vida. Una mejor calidad de vida en este destino, en este tránsito que le ha tocado transitar. Muchas gracias. Bien, ahora continúo un cachito más. Vamos a pasar un videíto consensuado con mi querida Sandra, donde es un corto animado, muy cortito, pero que nos permite poder ensamblar los dos segmentos, ¿no? O sea, va a estar en juego la familia, va a estar en juego el cuidador externo, va a estar en juego la música, va a estar en juego el contexto. Y va a estar en juego la historia. Y va a estar en juego la historia de vida del paciente. Lo pasamos y después vemos, hacemos una pequeña reflexión del video. ¿Lo pasamos, Teresita? Germán, es la hora. ¿Vamos? Claro. Aguanta, porfa. Dame. Bien.
conciertazo, Germán. Hoy te has lucido. Además, tienes una fan esperando al teléfono. Hola. Hola, papá. ¿Soy yo? ¿Cómo está mi violinista favorito? Oye, en cuanto nos dejen, iré a verte, ¿vale? ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estáis? Él está bien, contento. Justo salió a tocar. Bonito, ¿verdad? Muy ejemplificador. Sí, y muy inspirador también. Muy inspirador. Bueno, es una historia verídica. Se hizo el año pasado, en pandemia, donde no se podía salir a ninguna parte, y esta persona demenciada, que si ustedes observan en el videíto, la que llama por teléfono es la hija, cuando la cuidadora le da el teléfono, y la hija le dice, mi violinista preferido, él no entiende de lo que le hablan, es su hija que está al teléfono, pero sí tenía claro su don, la música, y podía salir al balcón de su casa a tocar con la misma maravilla que lo hacía en su juventud antes de la demencia. Hermoso, ¿verdad? Y la música le permitía seguir conectándose con sus emociones. Y ahí está cuando decimos la historia de vida del paciente. Tal cual. Si yo no pesquiso la historia de vida del paciente, yo me puedo perder una gran oportunidad como esta. Un excelente violinista antes de la enfermedad. De golpe no recuerda si tiene una hija, si no tiene una hija, un montón de datos presentes, pero sí tenía muy claro que sabía tocar muy bien el violín y así lo hacía. Espero que les haya gustado. Bueno, gente. Gladys, Juan está levantando la mano. Sí, Juan. Sí, disculpe que le interrumpa, pero me parece muy emocionante lo que acaba de pasar. Quiero felicitarla en público a usted y a Sandra por semejante video. Y aparte decirle a muchos de los que están presentes, especialmente a Andrea, Florencia, que en realidad no disfrute lo que tuvo, no lo que perdió. A mí me pasó lo mismo. Todas las personas que hemos tenido familiares con Alzheimer, presentes o no, en realidad debemos recordar a quienes tuvimos, no a quienes perdimos. Para nosotros es una pérdida, pero ese ser está presente y todos tenemos que subir y estar con esa persona. Gracias, Gladys. Gracias, Sandra. De nada. Bueno, gente, ¿tenemos un ratito para contestar alguna pregunta, Tere? ¿Estamos bien? Si hay alguna preguntita, se puede contestar. Unos minutitos. ¿Alguien quiere desmutearse y hacer alguna pregunta o algún comentario? Yo fui acá al chat. Son todos muchos agradecimientos. Bueno, nosotros les agradecemos a ustedes. ¿Puedo decir algo? Sí, puedo decir algo. Mi marido Primero Carolina, vamos que a levantó ordenar. la mano, y después vos. Listo. Yo lo que quería preguntar es que creo que continuamente hacemos como una
una aceptación del duelo de esa persona que ya no es, pero a su vez tenemos que reconocer en ese cuerpo, en esa cabecita, en eso, lo que sí, que todavía sigue siendo, ¿no? Porque no deja de ser nuestra madre, Exacto. o el cónyuge y eso. Hay Sí. como algún, o sea, que uno va y viene en el duelo, ¿no? Construye y desconstruye permanentemente. ¿Hay alguna ayuda para eso? Porque a veces me suena muy contradictorio esto estar, acá está mamá, pero esta no es mi mamá, pero sí es mi mamá. Bueno, eso es un poquitito, está en línea con lo que yo antes decía, ¿no? O sea, nuestro ser querido dejó de ser quien era, claramente es tu mamá, pero desde lo cognitivo, desde lo que lo atraviesa internamente, ya no puede manejarse con la soltura, con las habilidades que tenía antes. Para darte una respuesta, Carolina, es muy amplio el tema. No hay una respuesta así que yo te pueda dar en 5 minutos. Lo que sí yo voy a hacer es invitarte a los grupos de apoyo que tiene Alma, estos encuentros que antes se mencionaban, que son una vez por mes, donde en cada encuentro vos vas sumando conocimiento, estrategias, recursos, que todo te va a ser una significación para que vos puedas terminar de comprender cómo acompañar mejor y cómo poder sanar mejor lo que a vos te atraviesa. ¿Sí? ¿Puedo agregar algo? Le quería decir a Carolina que el duelo es un proceso que te atraviesa, es muy individual. Cada uno lo atraviesa y lo lleva como puede. Lleva un tiempo, lleva unos meses. Y este duelo está relacionado con la pérdida de las funciones de la que la persona fue. Claro. ¿Sí? En Cada cambio de etapa es un duelo más. Te acostumbraste a una etapa y volvés, claro, te acostumbraste a esa etapa y tenés que hacer otro pequeño duelo más. ¿Sí? Por eso es importante, retomo lo que decía Gladys también y lo que había dicho Celia, sobre la importancia de sentirte acompañado y contenido en los grupos de apoyo. Es un grupo donde están todos pasando por lo mismo, quizás en una etapa diferente a la que estás viviendo vos, pero escuchar a otras personas con su testimonio te da la pauta de que se pueden implementar estrategias para lograr mejor calidad de vida para el paciente y mejor vínculo mío respecto a él. Bueno, muchas gracias. Gracias. No, tenemos 4 manos levantadas. Celia, vos querías hacer un breve comentario. Sí, es muy breve. Bueno, viendo esto del músico con el violín, Gerardo fue federado en vóley. Entonces hace un tiempo ya dejó de desconectarse mucho con nosotros y a través de la pelota de vóley nos conectamos, hijos, nietos y todo, y sigue haciendo, por ejemplo, todas las cosas que él hacía con la pelota, que ahora no me sale, con efecto, las pelotas, o sea, la técnica y todo eso no se olvidó. Y pudimos comunicarnos, y podemos comunicarnos a través de una pelota, que es, aparte de la música, porque escucha la música y se ríe, no puede conectarnos con nosotros, pero sí podemos conectar a través de una pelota, y a través del vóley lo que fue para él. Entonces, bueno, a veces uno dice una pelota, pero una pelota significa un montón para la historia que él tuvo, que tanto ganó tantas cosas con el vóley. Por eso cuando yo digo la individualidad de cada sujeto, la particularidad de cada sujeto, que lo define como tal, sus gustos, sus hobbies, lo que antes transitaba en su vida. A ver, Teresita. Bueno, Mirta, si querés desmutearte y hacer tu pregunta. Sí, buenas tardes a todos. Yo lo escribí en el chat. ¿Dónde recurrir a la búsqueda de un cuidador formal, responsable, formado, que despierte confianza, que esté capacitado? Por el otro lado, si hay aranceles ya predeterminados. Hice la pregunta por chat.
Claro, a ver, en primer lugar, desde Alma nosotros no recomendamos, no tenemos una bolsa de lista de trabajo, no manejamos el tema de los aranceles, no forma parte de lo que nosotros ofrecemos. Sí, lo que nosotros siempre recomendamos, vayan en busca, eso, que sea por recomendación. Por esto que yo decía antes, no cualquier cuidador está capacitado para un paciente con Alzheimer. Entonces la realidad es que hay que... Por eso preguntaba en qué instituciones se forman, como para poder contactar a las instituciones donde se forman. No tengo como nombres de instituciones, pero hay Gladys, distintos espacios, sí. Perdóname, nosotros ofrecemos como una ayuda una lista de instituciones que forman a cuidadores y son instituciones reconocidas socialmente, ¿no? De renombre, para que ustedes se comuniquen, ¿no? Directamente con ellos. Suministramos el mail o un teléfono para que ustedes hagan esa búsqueda. Es la ayuda que nosotros podemos dar. Y esa lista se da a través de el mail de Alma. Ustedes escriben Alma y solicitan la lista de instituciones para cuidadores, y nosotros a vuelta de correo le enviamos un documento Word con esta lista. Okay. Gracias. Gracias, Tere. Pascual, si se puede desmutear y hacer su pregunta. No, pregunta no, voy a darle lo que me pasó a mí, lo que decía Sandra, el estrés del cuidador. Me pasé 12 horas en blanco, no sé lo que me pasó durante 12 horas. Manejé 5 kilómetros de la oficina de mi casa, de la oficina desde la oficina a mi casa. Después de ahí no sé más nada. Le digo por eso, lo que dice Sandra, el estrés del cuidador. Y la otra, que le voy a decir, que yo hace 3 meses que va a ser que institucionalicé a mi señora, y el jueves pasado las enfermeras le decían, ¿no sabes quién es? No, dice mi papá. No, ¿cómo es tu papá? Si vos lo llamás todos los días, vos lo nombrás y qué sé yo. Ah, es Pascual. Y me dio un abrazo como nunca. Así que ténganlo presente, chicas, a todos. Gracias. Gracias, Pascual, por el testimonio. Ángeles, si querés desmutearte y hacer tu comentario o pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy cuidadora, actualmente me encuentro estudiando en la ANA, Se te escucha muy bajito, Ángeles. Ahora, ¿me escucha mejor? Ahora sí, ahora mejor. Mi nombre es Ángeles, hace 7 años que atiendo a pacientes en su domicilio. Me encuentro estudiando en la AMIA este año, capacitándome aún más, y es la primera vez que me tocó un paciente con Alzheimer, el cual me entero una vez ya tomado el trabajo. Y primero me asusté, empecé a leer, informarme, llegué a Alma, donde llamé, me contaron de estas charlas, y bueno, y muchas de las cosas en las que se hablaban hoy me enfoqué en la música, en las fotos, en a lo que se dedicaba, a lo que le gustaba, y eso me ayudó porque en un momento me asusté mucho, y todavía en mis clases no se había tocado el tema del deterioro cognitivo. Y la verdad que hoy me ayudó muchísimo la charla y los testimonios de todos. Buenísimo. Gracias, Hace mucho qué hincapié en la suerte. historia de vida de tu paciente. Mucha historia, mucho hincapié. Y la importancia de observar bien los vínculos de la familia, como decía Gladys. Eso te va a ayudar también. Sí, yo encontré un álbum de fotos de su papá, donde su papá había puesto todo por fecha, y fue muy lindo verlo con él porque había personas a las que él recordaba y no, pero a su mamá y a su papá siempre los recordó. Así suele suceder. Es la memoria Buenísimo. emocional. Así suele muchas suceder. gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Ángeles. ¿Alguna Gracias. pregunta más? Norita es la última mano levantada. Sí, no voy a hacer una pregunta, sino que voy a dejar un pequeño testimonio también que tiene que ver con que a veces
también necesitamos una ayudita más que puede ser más personalizada, con una terapia de alguno de los profesionales, en este caso de Alma, porque además el tema es que cuando estamos atravesando esta situación, y me pongo un poco en la piel de Andrea, que fuiste por ahí un poco más la más nombrada, discúlpame, pero digo, como también vos te expusiste y comentaste lo que te pasó, a veces se necesita como una ayuda más, y mi puerta de entrada a Alma, creo que estuvo un ratito mi terapeuta, que fue Natalia, estuvo, no sé si está todavía, fue justamente con asistencia psicológica personal, que me ayudó a transitar lo que me estaba pasando, que a mí me había afectado personalmente muy, muy fuertemente. Entonces también tener en cuenta ese servicio, ese recurso que hay en Alma, que obviamente lo brindan algunas de las tanto Sandra, Gladys, está Diego, Claudia, que hacen este tipo de asistencia también psicológica. Sí, no esto es en desmedro del grupo de apoyo, el grupo de apoyo es otra cosa y es sumamente importante también, pero digo, tener en cuenta también ese recurso. Mi imagen y mi recuerdo es tirarme en un sillón en mi casa, levantar el teléfono, llamar a Alma, y dije, no puedo más, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y ahí empezó mi caminito, así que digo, también tener en cuenta es otro. Y todo lo que requieran y que hoy no les haya quedado por ahí demasiado claro, ahí está la página, Vanina acaba de volverle a escribir, donde pueden escribir, y con gusto vamos a responderles y ayudarlos. Bueno. Una manito más, Magdalena. Sí, yo lo que quería comentar, un pequeño testimonio de mi esposo, que ya no hablaba y me agarraba muy fuerte de la mano y no me soltaba, pero era una cosa como que agradecía y estaba al lado mío todo el tiempo, ¿no? Eso solo. Y aparte, bueno, agradecer también a Gladys y a Sandra porque estuvo excelente. Gracias, Magda. Bueno, no hay más manitos. Si ustedes están de acuerdo, nos desmuteamos y nos damos un aplauso para terminar el encuentro. ¿Qué les parece? Sí, por supuesto. Gracias a todos por haber estado. Muchas gracias. Gracias por venir. Recuerden Muchas las charlas que gracias a siguen, todos. ingresen a la página de Alma, síganos en las redes que están publicadas, la del lunes, la del 13, la del 24. Y El lunes, perdón, déjame venderme, Norita. Sí, el lunes 13. Sí. El lunes 13 doy yo una charla de prevención, así que anotarse. Prevención. No dejen... Para prevenir lo que vendrá adelante. Tal cual. No dejen de pedir ayuda, que sepan que no están solos y recurran a los grupos de apoyo de familia y al de cónyuges. Grupo el otro de día, apoyo, una charla de personalizadas. sexualidad en la tercera edad, en el grupo de apoyo a cónyuges. Muy interesante. Gracias a todos. Que estén todos muy bien. Que estén todos muy bien. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Gracias a todos. Les dejo un saludo. Estamos en contacto con la página. Hasta luego. Gracias. Vamos a todo. Gracias. Chao, Celia. Chao. Nos vemos. Nos vemos el martes. Sí.